Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa inmobiliario favorito, Sofá Inmobiliario, en la cual, como siempre, hablamos de temas de inmuebles, la venta actual, cómo se mantiene hoy en día el rubro inmobiliario. Como siempre, Máximo Dávila. Máximo, saludos a todos nuestros amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sofá Inmobiliario. Máximo Dávila, asesor inmobiliario, y William Risco, arquitecto. Arquitecto y también desarrollador inmobiliario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Grecia Carrillo. Ella es abogada, tiene vasta experiencia en todo lo que es el... No. Continúa. Tiene vasta experiencia en todo lo que es los trámites netamente legales. Legales, inmobiliarios, claro. Correcto, al momento de comprar un inmueble. Ya nos contará todo lo que ha visto y lo que no quiere ver nuevamente. Pero primero hay que conocer un poquito a Grecia. Grecia, cuéntanos un poco de ti, ¿no? Un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Grecia Carrillo, yo soy abogada de la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho de la Empresa por la UPC, y hoy voy a estar con ustedes hablando sobre qué es lo que hay que tener en cuenta para comprar un inmueble, qué revisar en un contrato, qué considerar. Eso es básico, en verdad, en Sí. todo lo que es el tema inmobiliario. Creo que, como le dije a William, yo estaba esperando esta posibilidad de poder conversar contigo. Mira, en teoría, parte de nuestro negocio, que es las ventas de los inmuebles, ¿no? Uno de los puntos claves es justamente el leer exactamente la documentación. Uno, por parte de los corredores inmobiliarios que quieren revisar la documentación de las propiedades que van a vender, y de los compradores que también quieren hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Dime tú, ¿qué es lo que normalmente siempre se tiene que pedir para poder comenzar a vender una propiedad? Primero en una propiedad terminada, ¿no? Sí, o sea, hablando de bienes terminados, creo que el documento más importante que se tiene que pedir es la partida registral. La partida registral es básicamente la radiografía del predio. Como el DNI. Sí, como el DNI. De hecho, en la partida registral tú puedes ver quién fue el primer propietario, si hubo una donación, si el inmueble se adquirió por alguna sucesión, si es que el inmueble tiene alguna hipoteca, algún embargo, alguna servidumbre. Toda esta información te va a servir para tomar la decisión de si comprar o no, si comprar es riesgoso o no, si comprar es viable o no. Entonces, este es el documento más importante. Sin embargo, no es el único. También se tienen que verificar otras cosas. Por ejemplo, bueno, hablando de bienes terminados, verificar si coincide con la información municipal, HRIPU, si coincide con lo que te han ofrecido en la etapa comercial. Eso también se tiene que tener en cuenta si es que es un bien terminado. Esto es súper importante. Pero hablando del documento más importante, definitivamente es lo que se declara en registros públicos, ¿no? Claro. Si bien es cierto, en el Perú, el registro no es obligatorio, pero es una salvaguarda de nuestros derechos. Si yo no inscribo mi propiedad o no inscribo los actos que se hayan realizado... Hay obligaciones y derechos y esto. O sea, pueden haber muchísimos actos respecto de un inmueble que, si están inscritos, te garantizan que se salvaguarda tu derecho. Entonces es súper importante este documento antes de evaluar comprar un inmueble. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es la copia literal y el CRI? O sea, que es el certificado registral inmobiliario. Certificado registral inmobiliario. Claro, la copia literal, bueno, es básicamente la impresión, la copia de los actos que se han realizado respecto del inmueble. Sin embargo, el CRI tiene un estudio previo del registrador donde te indica con anotaciones qué otros actos pueden haberse suscitado con el predio, te indica si hay títulos pendientes, etcétera. O sea, muchísimas otras cosas. Entonces, para mayor seguridad, sí es conveniente revisar el CRI, el Certificado Registral Inmobiliario, definitivamente. Eso sí es profundo, pero incluso si queremos ir más profundo, ya podríamos pedir hasta los títulos archivados, pero creo que nadie pide eso, ¿no? No. A menos que quieras comprar un inmueble para un proyecto. En realidad, hay mucha gente que pide los títulos archivados y bueno, hace algún tiempo veía un video de Martín Mejorada, que es un abogado civilista muy reconocido, que decía que incluso el Poder Judicial en algún momento dijo que la diligencia es incluso revisar los títulos archivados. Entonces, sí es algo que hay que tener en cuenta, pero claro, esto requiere de un acompañamiento. Claro. Yo digo algo, o sea, por ejemplo, ¿no? El CRI, un poquito para personas, o sea, nosotros conocemos el tema, ¿no? Pero hay personas que no conocen el tema, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el CRI
puede verificar no solamente cosas que puedan arrastrar la propiedad. Ejemplo, pues una hipoteca, un embargo, ¿no? Pero también puede poner una observación indicando que está viniendo algo. Claro, también, que hay un ¿verdad? título. Que hay un título pendiente por archivar. Claro. Esto no pasa. Está en proceso. Por eso que entiendo yo, no sé si me puedes... Por ejemplo, el ejemplo de lo que puede estar viniendo. Claro, puede ser de repente una doble minuta de compra y venta. Claro, ¿no? puede ser ¿Qué? una compra-venta. Tú puedes Claro. estar comprando y cuando tú solicitas el Claro. CRI te sale la anotación títulos pendientes y te sale un título. ¿Y, Puedes revisar el título desde cuándo inicia esa anotación en el CRI, por ejemplo? desde que se ingresa el título en registros públicos. Ah, ya, y sigue todo el proceso administrativo. O sea, Claro. a 60 días ya debería Claro, estar claro, listo. claro que sí. Claro, Ok, entonces ok. es importante eso. Ujú. El CRI sí es un documento que demora ahora 3 días, antes demoraba 7. Mucho más, sí. 3 días y que nada, tiene un costo fijo, que creo que es 85 soles, una cosa así, que es importante para que las personas puedan evaluar bien lo que podría ser alguna observación dentro de lo que va a comprar, ¿no? Exacto. Sí, Pero yo tengo una exacto. pregunta con respecto. Eso creo que funciona súper bien para si yo quiero comprar un terreno, una casa, un lote por último, a terceros. Pero ¿qué pasa cuando es una inmobiliaria, no? Cuando es un primer departamento. No creo que nos vayamos a buscar los títulos archivados. Nadie hace eso. Pero es que también funciona. O sea, tú cuando vas a comprar, cuando vas a comprarle a una inmobiliaria, tú quieres saber si el inmueble está hipotecado. Sí, Claro. sabemos que generalmente hay una hipoteca sobre el predio matriz, Claro. pero eso te alerta a revisar el contrato de compra-venta y verificar que se hayan determinado plazos para que esa hipoteca se levante, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, sí es importante también cuando se le compra una inmobiliaria, no solamente cuando se compra un terreno, entre otras cosas más. Claro, un poquito para estructurar lo que acabas de decir, Grecia, claro, lo que tú dices es, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo voy a comprar un bien futuro, Ujú. es decir, un proyecto en planos, Ujú. yo tengo que solicitar la partida electrónica del terreno matriz. Sí. Claro. Y normalmente hay constructoras que sí efectivamente hipotecan la propiedad con el banco, porque el banco le va a gestionar también la promoción de la venta de los departamentos. Claro, Sí, sí, eso sí. pasa. Entonces, a mí me pasa todos los días, o sea, ejemplo, ¿no? O te dicen, ¿cuándo me vas a levantar la hipoteca? hipoteca. ¿Verdad? Sí. Entonces, ejemplo, una persona normal, una venta tradicional, ejemplo, tú te compras un departamento de $500,000 o una casa de $500,000, Claro. tú lo pagas en 25 años, Ujú. ¿verdad? En cambio, el constructor Claro. lo paga en un año, ¿no? Claro. De acuerdo a los tratos que ha quedado con el Con el banco. banco, ¿verdad? Entonces, ese levantamiento matriz depende mucho, de la hipoteca matriz depende mucho también. Ahora el banco protege mucho a sus personas que van a comprar, a sus clientes, y depende mucho de la conformidad de obra, de la independización, ¿verdad? Entonces, los obliga al constructor a hacer ese proceso para poder hacer que el levantamiento matriz se ejecute y así el comprador esté más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Claro. Las personas que asesoro cuando compran su inmueble y finalmente les da la partida, ahí se indica, ¿no? Que hay un anunciado que hay una hipoteca inscrita al Así es. banco Sí, que sí. apalancó el proyecto. Pero yo, según lo que entiendo, es de acá en un par de años, cuando se termine el proyecto, esa hipoteca tiene que Levantarse. levantarse. Ok. Y debería estar totalmente limpio. Claro. Pero ya cuando. ¿Y qué tal si no se levanta? ¿Hay casos así realmente? Sí, yo sí he visto casos así. Claro. Es un poco más tedioso. Legalmente entiendo de que debe tener alguna solución, ¿no? Pero yo he visto sí que hay empresas que no pueden levantar porque no han independizado, pues. Claro. ¿Verdad? Y Sobre porque todo esas inmobiliarias que están en controversia, ¿no? Como, no sé, como Inmobiliaria y las colombianas que estuvieron aquí, que tuvieron un problema con ese proyecto en Ayer Prado. sí, hay muchos. Son casuísticos. Claro. Ujú. Sí. Grecia, una consulta. Ejemplo. Si por ejemplo yo tengo dentro del, que me está pasando ahorita, dentro del proceso, algunas donaciones que han pasado de mano de clientes, ejemplo, ¿no? O sea, lo donó primero a William Ajá. y después lo donó al amigo de William, ¿no? Y en corto tiempo, Ujú. ¿no? Que hay que poner eso en alerta, hay que estar... O sea, de hecho, sí hay que tener en cuenta todos los movimientos previos al último propietario, porque igual es algo que se tiene que considerar si es que, por ejemplo, yo te dono a ti un inmueble y tú le donas a un tercero, porque puede entenderse, por ejemplo, como que
puede ser una figura para lavar Activos, activos, eso te iba a decir. etcétera. Exacto. ¿Y qué tal si uno de esos donadores tiene un anticucho por ahí en el supuesto. comercio? Claro. Entonces, justamente es eso, lo que tú decías y lo que conversábamos, revisar el CRI, revisar la partida registral es súper importante Súper porque importante. nos va a ayudar a identificar este tipo de situaciones que, aunque no creamos, son muy típicas al momento de comprar un inmueble. Es súper importante. Algo que teníamos cuando trabajamos juntos, Máximo y yo, en una inmobiliaria y estamos en el proceso de compra de muchos terrenos, había algunos casos de terrenos muy bien posicionados que iban a tener una utilidad de la empresa, pero que había esta controversia en la cual habían 6 hermanos y uno no quiere. Y por esa una persona se cae todo el negocio, ¿no? Claro. Y hasta ahora no hay una figura en la cual la mayoría pueda tomar una decisión, o eso siempre va a ser así. Lo que pasa es que, por ejemplo, si estamos hablando de hermanos y algo que se recibió por una herencia, si tienes una sucesión intestada, todos son copropietarios y en realidad, o sea, podrías comprar el porcentaje que les corresponda a los que están de acuerdo y a este no, pero para proyectos de repente eso no es tan viable, tú necesitas todo el terreno. Claro. Por ejemplo, ahorita acabas de hablar de porcentajes y participaciones. A mí me pasa mucho que algunos clientes... Todos tus dramas. Sí. Claro, pero es importante, ¿no? Porque mira, por ejemplo, hay algunos clientes que tienen participación. Ejemplo, yo tengo un amigo que me llamó hace poco y me dijo, Máximo, ¿sabes qué? Hay un pata que me está vendiendo su casa, ¿ya? Pero me está vendiendo el segundo piso, pero no está independizado del segundo piso, sino que él es parte del porcentaje de las acciones y derechos, ¿no? Sí. Entonces, y yo le digo, ¿pero está independizado? No. No. Lo que pasa es que la cuota de acciones y derechos es ideal. Entonces, para que tú tengas certeza de cómo se materializa esta cuota ideal, tiene que independizarse. Entonces, claro, por ejemplo, ahí hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo. Ajá. Y es por eso que impacta en el precio, ¿no? No creo que te lo venda a precio Sí, comercial. también a nivel comercial impacta un poco el precio, pero es importante que no lo hagan, ¿no? ¿Sabes? Que no lo hagan, porque, ejemplo, ¿no? O sea, ejemplo que tú compras las acciones y derechos, ¿ya? Y te dieron el segundo piso. Ya, bacán, vives, ¿no? Viene otro hermano y dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta el segundo piso y está dentro de mis acciones y mi derecho. ¿No? Lo más probable es que haya todo un problema, ¿verdad? Claro. Porque si bien es cierto, tiene acciones y derechos, tú no puedes proporcionalizar qué parte de la casa corresponde al 20%, ponte, porque no hay un plan escrito. Porque no hay un plan escrito. Claro. O sea, definitivamente comprar acciones y derechos es muy complicado. ¿Y cuánto sí recomendarías comprar en acciones y derechos, por ejemplo? ¿Qué tipo de negocio? Pues mira, yo creo que yo no recomendaría, yo particularmente no recomendaría cero acciones y derechos, pero si en todo caso vas a comprar acciones y derechos, yo le compraría una acción de derecho a mi hermano, por ejemplo. Claro, porque si tú tienes el 50 y le compro su acción y derecho a mi hermano que tiene el otro 50, yo ya tengo el 100. Pero es que hay mucha predictibilidad en este negocio. ¿Me entiendes? O sea, si mi hermano tiene 50, yo tengo el 50, él me dice, te vendo el 50, bacán. Pero si es una persona extraña, ejemplo, si somos 4 hermanos y son 5 hermanos, 20%, y yo te lo quiero vender a ti, imagínate, tú vas a entrar a un núcleo de personas que no conoces. No vas a ver el grupo de WhatsApp sin mí, ¿no? Sí, claro. No tiene sentido. No. Claro, algo así, o sea, definitivamente eso es algo totalmente errado, ¿no? Yo particularmente no recomiendo eso. Sí, totalmente. Es decir, ahora el comprador, sobre todo de departamentos, está muy bien informado que hace 10, 15 años. Sí. ¿Tú has sentido este cambio en la persona que te hace consultas, que te cuestiona las cláusulas, las minutas, por ejemplo? Porque tú redactas las minutas de compra y venta. Claro, o sea, definitivamente, hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas. Una persona tranquilamente puede meter un contrato de una inteligencia artificial y fácilmente salen las observaciones. Entonces, sí es algo que ha impactado muchísimo. La gente está mucho más informada, sabe que hay portales para verificar a quién le estás comprando. Registros públicos está totalmente automatizado, entonces tienes la información a la mano. Nosotros mismos ahorita estamos dando un montón de información que la gente puede tener al alcance de su mano. Entonces, yo creo que de hecho es una herramienta muy importante porque ha sucedido, o nosotros vemos noticias todos los días donde compradores se ven defraudados por la inmobiliaria o etcétera, quien le venda, por justamente que no tienen esta información a la mano. Entonces, yo sí creo que ha cambiado, pero también considero que es una herramienta, que todas las herramientas que tenemos a la mano son excelentes hoy por hoy, sí.
quiero hacer una pregunta, aprovechando que estás acá. A ver. Mira, ejemplo, si yo firmo una minuta de compra y venta, ok, al contado, ¿ya? Al contado. Al contado. Pero el inmueble tiene una hipoteca. No, quiero cambiar la forma. O sea, y la otra parte me dice que en una semana o 2 semanas me va a entregar la Sí. casa Ah. y me va, condicionado a la firma de escritura pública, obviamente, y la entrega del cheque. Y la otra parte no quiere firmar escritura pública. ¿Quién tiene más poder sobre la gestión legal? El que ha comprado la minuta, el que ha firmado la minuta, que en teoría debería ya ser el comprador o el dueño de la propiedad, o el que tiene todavía la otra parte que le falta un saldo por pagar. Y hay un arras. Y no hay minuta. Ya hay una minuta donde yo me obligo a transferir mi propiedad. Exacto. Lo que pasa es que aquí hay 2 aspectos que hay que considerar, es importante. ¿no? Porque, o sea, yo puedo tener la obligación de pagar y entregar, pero puedo estar en posesión. Entonces ahí ya te estoy hablando de que para entregar, si es que yo no quisiera, va a haber un tema de desalojo de por medio, ¿no? Entonces ahí habría que ver eso, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que con la firma del contrato de compra-venta ya nació la obligación de enajenar. Yo estoy obligado a entregar y tú en consecuencia a pagar. Entonces habría que ver qué matices tiene esta operación para identificar quién está en mayor posición de ganar, ¿no? Porque sabemos que en el Perú los procesos de desalojo son larguísimos, por ejemplo, ¿no? Si el vendedor está en posesión del inmueble, no. Pero, bueno, de repente quieres ponerle algún matiz a tu pregunta. No, porque yo siempre, o sea, a mí nunca me ha pasado, yo nunca he visto, pero sí, por ejemplo, siento que cada vez que hay una firma de una minuta, es una parte crucial en el concepto del que va a dar su plata para comprar, ¿no? Me dice, ¿y si no se va? ¿Y si no se va? No, y yo siempre le digo, bueno, señora, no, hay un contrato, no, usted ya va, usted... No, definitivamente, claro, entonces, el contrato existe y desde que lo suscribimos, como te decía, yo tengo la obligación de entregar el inmueble y tú tienes la obligación de pagar. Claro. Sin embargo, claro, hay muchísimos matices que hay que tener en cuenta y justamente por eso, antes de comprar un inmueble se tiene que tener en cuenta todas las aristas que reúnen esta compra, ¿no? Claro. Por ejemplo, eso, ¿no? Si es que el vendedor está en posesión del inmueble y no me lo entrega. Claro, exacto. Y yo quiero poner un caso práctico. Por ejemplo, previamente, ya hemos conversado eso anteriormente, han habido personas que han querido que tú revises su contrato porque estaban a punto de comprar un inmueble, ¿no? Y les pasaba el contrato a Grecia y ella lo revisaba y daba sus comentarios. Por ejemplo, ella del lado del comprador, ¿no? Como su abogada, y tú del lado comercial de la inmobiliaria. Realmente hay cláusulas que se pueden pelear, que se pueden cambiar. Te han movido cláusulas, Máximo, has solicitado un cambio no sé, de oraciones en particular. Y sí se puede, porque muchas veces he escuchado que ya las inmobiliarias, sobre todo las más consolidadas, no quieren mover su formato, ¿no? Es la única que existe y quieren mantenerlo así para todos sus clientes. claro, mira, yo recuerdo, mira, a nivel comercial, a nivel de las cabezas de los dueños de las constructoras, tener un cliente que observa mucho una minuta, y sobre todo si es un bien futuro, ¿ya? Es un inicio de un cliente conflictivo a la hora de la entrega del inmueble. Potencial reclamante. Así es. Pero también ¿verdad? una cosa es reclamar un par de cláusulas, otra cosa es darte como unas 40. Pues. No, pero hay personas que sí hacen varias observaciones. Entonces, Ya, okay. Pero a mí lo que me ha pasado es que yo no soy abogado, pero conozco un poco el tema legal, es que más me observan las formas, o sea, no el fondo legal, sino, por ejemplo, me dicen, Máximo, una consulta, acá dice de que, como justo lo estaba comentando contigo, ellos dicen que el temor de ellos es que lo que aparece en el brochure o lo que aparece en la publicidad, y aparece un concepto, ¿no? O sea, no todo lo que aparece en la publicidad es lo que va a darse físicamente. Entonces, y ahí se entrampa una pregunta, ¿no? O sea, que no me pueden dar de repente de 2 dormitorios, sino de 1. O si no de 3. Me vas a poner 2 y no de 3, ¿no? Entonces, entonces ya son cosas que se van al extremo por algunas cositas que
que aparecen, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, ¿por qué pones pisos porcelanato o similares? ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿esos datos son legalmente cambiables? O sea, en realidad las cláusulas contractuales pueden modificarse, de hecho es una negociación, pero como decía Will, generalmente las inmobiliarias tenemos una estructura contractual ya definida. Pueden haber puntos que pueden estar sujetos a negociación, sin embargo, en su mayoría sí están bien establecidas, ¿no? Ahora, respecto a lo que decías, o sea, súper importante de revisar en un contrato. Todos los contratos, al menos en bien futuro, tienen que tener, no solo en bien futuro, en terminados también, Claro. un cuadro de acabados, una memoria descriptiva, un plano, etcétera, ¿no? Que tiene que cumplirse con lo que se entrega físicamente, tiene que conversar con lo que se entrega físicamente. Entonces eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. Claro. Ahí me has puesto en una... Yo nunca he pedido, por ejemplo, un plano de un bien terminado, por ejemplo. Ahí sí... Terminado, no. Pero en el futuro sí. En el futuro sí. Pero bueno, podría ser, ¿no? Porque algunas veces hay cosas que se venden que de repente no necesariamente es lo que se está planteando o vendiendo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, A ver. cuando se hace un crédito hipotecario, ¿no? El banco va con el tasador y visualiza lo que es la partida electrónica, ¿no? Y en la partida electrónica algunas veces no aparece el segundo piso de la declaratoria de fábrica, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero sí aparece en el PUHR de la municipalidad. Eso ¿cómo se podría ejecutar la venta al contado? Sí tengo claro que sí se puede, pero hay bancos que sí permiten esa información. Legalmente, ¿cómo podría, no ser beneficiado para la persona que va a comprar? ¿Podría haber más a futuro algo que podría afectarlo? Por ejemplo, en la hipoteca o algo así. Lo que pasa es que, ¿por qué van los tasadores a verificar un inmueble cuando se va a hipotecar? Porque es en base a eso que se define el monto respecto del cual se va a rematar el inmueble en caso de incumplimiento del comprador. Claro. Entonces, esto es súper, o sea, la realidad física del inmueble y el monto que arroja el tasador es súper importante para el banco porque esa es su línea base. Claro. Entonces, yo te diría que al banco no le conviene o definitivamente no te va a aceptar que tú estés vendiendo un inmueble de 2 pisos cuando físicamente solamente tienes uno. Claro. Diferente es cuando vendes... Sería al revés, o sea, de 2 pisos físico cuando en verdad en la partida dice 1. Ok, pero entonces ahí el precio... Claro, o sea, yo digo en el sentido de que, por ejemplo, hay 2 pisos, pero han declarado solamente 1 piso. ¿Verdad? Claro. Bueno, eso también... Tiene que ser una actualización de fábrica, pero eso viene del propietario, ¿no? Que sabe que está vendiendo. Claro, entonces sería importante indicarle a las personas que nos ven es que sí hagan esa inscripción en los registros públicos porque les va a valer mucho en su tasación, ¿no? de su inmueble, y legalmente van a estar más limpios para poder vender su propiedad. Yo creo que el 70% de inmuebles en el Perú no tienen la fábrica actualizada. Claro. Tengo varios amigos que se dedican a actualizar la fábrica de sus clientes. Pero es súper importante, o sea, como decíamos, es la base del banco para definir el monto sobre el cual ejecutarías de ser el caso. Claro que sí. Porque en Perú, por ejemplo, sí, a nivel de banco, sin su crédito hipotecario, sí, ahí sí es un poco complicado. El banco no va a aceptar eso, ¿no? Pero si es al contado, hay personas que sí lo compran y después ellos se encargan de hacer la chamba de hacer pero es un poco tedioso, ¿no? O sea, y eso hace perder el valor de la propiedad cuando una persona, no, mira, yo tengo que hacer la gestión. Ya redúceme el precio. Definitivamente. Claro, es como comprar un carro, ¿no? Y tienes que cambiar una pieza. Tal cual. Claro. Tal cual. Entonces, por ahí que hay que indicarles a las personas que tienen que hacer su declaratoria de fábrica y inscribirlo en los registros públicos y también en la municipalidad, para que puedan, claro, para poder equilibrarlo, ¿no? ¿Te acuerdas y te evitas la multa de la municipalidad también que es
La multa viene por... por no haber escribir, declarado. no haber declarado. Claro. Cuando tú vas a declarar, O sea, si yo te compro el inmueble y tú no lo has declarado, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer ese trabajo. Posiblemente me puede caer la multa a mí también. Yo el que he comprado después. creo Podría que, ser. creo que sí. Ok. Sí, podría ¿A qué ser. traen de la municipalidad? Sí. Dime, después en el tema de la compra de los inmuebles hay algo también importante para las personas que compran inmuebles, que es el pago del impuesto de la renta. Claro. No. Ah, Dios. Es algo que hay muchos inmobiliarios siempre se marcan mucho en poner videos en sus redes sobre el tema del impuesto de la renta, ¿no? ¿Me nos puedes explicar un poco eso en detalle? Bueno, el tema del impuesto a la renta es algo relevante en la venta de inmuebles porque justamente es un impuesto que grava las ganancias, ¿no? Claro. Y es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se vende un inmueble. De repente ustedes tienen algún ejemplo o alguna situación en particular que les haya sucedido en... Mira, por ejemplo, yo sé que el impuesto de la renta a partir de 2004 para atrás no pagan impuesto a la renta, ¿ok? Pero si así tú tengas una propiedad, Ok. ¿ok? Y lo que pagan impuesto a la renta son las casas, los terrenos, los departamentos, ¿no? Nada se escapa de pagar un impuesto a la renta, Cualquier No, bien en inmueble. realidad, ¿correcto? salvo, lo que pasa es que conocemos algunas situaciones muy específicas, por ejemplo, las asociaciones no pagan impuesto a la Claro. renta, están exoneradas. Sí, hay algunas causales de exoneración, pero en realidad la línea general es que hay un pago de impuesto a la renta en todas las situaciones que tú comentas. Claro, pero es importante aclarar que los que tienen, por ejemplo, casas que han adquirido, donado o sucesión Ujú. antes de 2004 Ujú. para atrás, si tú lo vendes ahorita en el 2025, no pagas impuesto a la renta. Ujú. Mm. A partir del 2024 para adelante, si tú vendes una propiedad, sí pagas impuesto a la renta, ¿no? Y si tienes dos propiedades y vendes dos en el año, pagas también impuesto a la renta, Wow. ¿no? Entonces, igual pasa con el alcabala, ¿no? El alcabala siempre lo paga el comprador, Ujú. no sea cualquier inmueble, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que si vendes más de 3 en un año, hay habitualidad. Que pagas el doble, creo, ¿no? Sí. El 30%, si no me Sí, equivoco. sí, sí. Claro, si tú vendes 3 propiedades en el año, Ujú. pagas del ganancial el 30%. Ujú. ¿Qué es el ganancial? Un poco para reflejar, Ujú. es Ujú. si tú lo compras en 100 y lo vendes en 200, el ganancial es 100, 100. pagas el 5% del ganancial. Ah, Claro, mira. Ese es el impuesto a la renta. esa es la renta. Esa Ese es es la el- renta. Maravilloso. Ujú. O sea, si lo vendes al mismo precio no pagas nada. No hay renta. Es que ahí está, mira, esa es una buena pregunta. Me ha pasado. Quiero la Sobre respuesta. todo, Quiero la respuesta. sobre todo cuando es, bueno, ahí, yo lo digo y tú me hablas el tema legal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas que cuando compran al contado, Ajá. se quieren evitar el impuesto a la renta Ahí ponen el precio en la minuta ponen el precio igual, Ujú. o quizás un poquito más de cómo lo compraron para evitar pagar el 5%, o sea, muy fuerte. Y en el almuerzo te paso el resto del... Y hacen pago. una minuta en paralelo, creo, si no, ¿es legal eso? No. No, No. no, pero bueno, es una Pero forma no de puede ser defraudación. ¿Y qué podría pasar? O sea, ¿cuál sería el límite? O sea, El ingreso del dinero no reconocido, supongo, ¿no? A la gente al vendedor. Es una, yo qué sé. Lo que pasa es que, bueno, o sea, todos sabemos que hay formas modalidades de defraudación tributaria. Eso es así, ¿no? Y estas cosas, como tú bien comentas, pueden suceden Ujú. en compras al contado. En créditos hipotecarios no pasa porque el banco es el que te entrega Claro, ahí no, Es ahí un no, auditor. claro. está ahí. Claro, pero sí sucede mucho. Entonces, ¿realmente el contrato te asegura todo lo que vas a recibir? ¿O hay esto, por sobre todo en los proyectos inmobiliarios, ¿no? Donde son bienes futuros? Y existe esto de promesa de compra, ¿no? De que, digamos, el vendedor te dice por WhatsApp de que vas a tener, tu departamento va a tener vista al parque y realmente es solo un pedacito del parque y tú has comprado bajo esa intención. Entonces, realmente puedes Es que ir a Indecopi, o sea, ese sí, tipo por de supuesto, cosas. por supuesto. Estas comunicaciones por escrito donde un vendedor te hace una oferta comercial es vinculante y podrías ir a Indecopia
Porque el reclamar. contrato no menciona absolutamente Puede el nada. contrato no mencionarte absolutamente nada, pero si en una publicidad del vendedor te ofrecen alguna cualidad, característica del inmueble que tú vas a adquirir que finalmente no lo tiene, aunque no lo tenga en la minuta, hace parte del contrato y es de obligatorio cumplimiento. Pero cuando realmente, por ejemplo, digamos que en el brochure tú ves que la fachada del edificio todo es, no sé, de ladrillito. Y te lo y muy simpático y muy caro por último, pero te lo entregan pintado de blanco, ¿no? Y como bien decía Máximo, el brochure puede cambiar, ahí es referencial, pero yo lo compré porque me gustaba el ladrillo. Entonces, ¿a quién le daría razón Indecopi realmente, no? Yo lo pelearía totalmente, porque yo he comprado con la idea de que las características Que te están vendiendo. de lo que me están vendiendo va a ser como en la imagen que yo estoy viendo. Yo, como comentábamos hace un rato, puedo aceptar que de repente el color de la pintura no sea exactamente Claro. del tono, quizás los muebles. Pueden haber cosas que pueden salvarse. Sin embargo, la fachada, que es algo tan relevante que, o sea, ¿quién no ve la fachada cuando va a comprar? Obviamente. Yo a donde voy quiero ver, o sea, dónde van a entrar Claro. mis invitados cuando van a llegar a mi casa. Entonces es súper importante al momento de tomar la decisión de compra. Claro. Y hace Claro. parte de toda la promesa comercial. Entonces, si a mí me ofrecen Ujú. una fachada de ladrillos y me dan un edificio blanco, definitivamente se puede pelear y lo ganas. De todas Ah, no, yo creo que también, ¿ah? Yo Sí, creo que de todas sí. formas, Sí. no. Sí, sí, claro. Pero ahí es donde entras, ¿no? Tú dices, para ti es relevante esto, pero Claro. ahí viene un toque subjetivo, ¿no? O sea, realmente, ok, para ti fue relevante la fachada frontal, pero ¿qué tal de la fachada posterior? ¿O qué tal del material del parque, del patio? ¿En qué momento ya empieza, quién decide finalmente quién tiene la razón? Es si el comprador o el vendedor. Eso ya viene, el poder lo tiene la misma entidad que es Indecopi, ¿no? Bueno, definitivamente quien decide en los procedimientos administrativos es Indecopi. No, es 100%. Que tú puedes apelar y puedes ir a un proceso contencioso administrativo, sí, Ujú. pero finalmente quien decide a nivel regulador Ujú. es Indecopi. Y va a depender mucho de cómo va a valorar las pruebas de cuál ha sido la promesa comercial, cuál ha sido... Ujú. ¿Cuáles han sido las cualidades que le ofreciste que hicieron que el comprador tome la decisión de ir por ti y no por él y por él y por él? Claro. Entonces, eso se tiene que tener en Por cuenta. supuesto. Por ejemplo, ustedes habrán visto este caso particular, yo hablando de casos prácticos, de esta persona que compró un departamento y le vino un balconcito de Donde no 40 entraba su centímetros. pie. No entraba su pie. Hasta ahora estaba grabado aquí. Ya, es que claro, o sea, si tú Claro. te pones a pensar en eso, si a mí me ofrecen un balcón y no entra mi pie, ¿de qué estamos hablando? Claro. O sea, hay Claro. cosas que, o sea, siempre hay cosas que pueden ser discutibles y hay cosas que no tienen salvación, Por como por supuesto. ejemplo eso, ¿no? Pero te pueden a ver, regresar pero- el dinero. No, pero por ejemplo, si hacemos un ejercicio, ya, a nivel, a la hora de la minuta de compra y venta, se coloca el plano de la minuta de compra y venta, ¿correcto? Y normalmente Eso también me pareció raro. es importante que colocar los planos acotados. Sí, pero también hay asimetría informativa. Yo soy un desarrollador de proyectos, ejecutor que tengo 40 edificios en Miraflores. Y yo soy una persona que juntó para su inicial y quiere comprar su primer departamento. ¿Quién tiene más poder de información respecto, o sea, en una compra? Ustedes, que ustedes tienen todo el expertise en el desarrollo de proyectos. O sea, claro, que ves un plano y tú rápidamente identificas frente a mí, que yo veo esto y veo cuadraditos y Bueno, digo, no creo que bueno, me esto engañen. es lo que me van a vender ya, bueno, ya está bien. O sea, eso es algo que también valora Indecopi, por ejemplo. Por supuesto. O sea, un proveedor inmobiliario definitivamente tiene asimetría informativa respecto de un comprador. Más allá de que hayamos hablado de Me que, gusta esa claro, palabra. existe... Sí, justo le quería hacer una pregunta. Esta simetría Esa simetría informativa. informativa. Asimetría informativa es la diferencia que existe entre la información que tú tienes de tu proyecto, porque tú lo desarrollas, y yo que vengo a preguntarte, ¿qué cualidades tiene tu proyecto? Dime, por favor. Claro, tú eres el que maneja la información, yo no. Y yo voy a tomar la decisión de compra en base a lo que tú me vas a decir. Tú me puedes decir todo, o me puedes decir la mitad, o no me puedes decir nada. Entonces, Ok. o me puedes decir mentiras. Y es en base a esa información que yo voy a comprar. Entonces, eso también es algo que se valora al momento de decidir, que es algo que valora el regulador al momento de decidir si es que corresponde una multa, si es que corresponden medidas correctivas, etcétera. Y a nivel de arquitectura,
William, ¿hay una medida exacta de lo que vendría a ser un balcón? Sí, por supuesto. Bueno, básicamente todas las medidas propiamente están en base al reglamento de las edificaciones. ¿Ok? Tanto, por ejemplo, la altura mínima que debe tener un departamento para que sea habitable, para que el aire se pueda respirar, la iluminación, cuánto debe tener, por ejemplo, el pozo de luz, y todo eso ya hay una métrica, no hay nada que inventar. Es más, es por eso que en algunos proyectos podemos ver de que las ventanas, se habrán dado cuenta que habrán visto unos planos, que es como que la sala está tiene como un triangulito. Claro, eso por el terreno también, ¿no? Y por un lado, Claro. y uno diría, qué raro, ¿por qué me han hecho el balcón de manera triangular? Y la ventana está como que chuequita, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿es por qué? Porque necesitan de que la medida desde el vano hasta el fondo del pozo cumpla con el reglamento. Entonces, Claro. si te pones de manera perpendicular no lo vas a lograr. Es por eso que usan ese artificio muchas inmobiliarias para poder llegar a esta medida, ¿no? Y así cumplir los reglamentos mínimos para que la municipalidad te dé tu licencia, ¿no? Claro, pero esto lo tengo claro, pero por ejemplo, supongamos si hablamos de la simetría informativa, supongamos que yo no le doy exactamente la medida del balcón, no, pero ya termino haciendo un balcón de 1 metro. Claro. Un metro. ¿Hay alguna forma legal en el cual yo diga, oye, ¿sabes qué? Bueno, la medida mínima de un balcón es de 1 metro y te lo estoy colocando. O sea, puede pasar eso. En el reglamento se encuentra, hay un glosario. Claro, es que ahí Si vas a colocar ese nombre, sí la inmobiliaria tiene dónde defenderse, tiene dónde pegarse. Porque si yo ofrezco balcón y te digo, te voy a dar un balcón, Claro. te puedo dar un balcón de 5 metros o lo mínimo que te permite la norma. Y si te estoy dando lo mínimo, estoy cumpliendo. Exacto. Entonces, ya, ahí sí una inmobiliaria te podría discutir, Claro. ¿no? O sea, Yo por eso ahora la recomendación, ¿no? Por eso recomiendo que cuando ustedes compren un departamento en bien futuro, tiene tiene que ser acotado y tienen que hacer, Totalmente agotado. tienen que ver, pues, buscar cómo ubicarlo acotado físicamente. O sea, pueden medirlo con 1 centímetro, ¿no? En su casa, cuando van a su casa, ¿qué es lo que me están ofreciendo? De igual forma, hay un porcentaje, saber, de error que siempre hay en cualquier plano, porque al proceso constructivo, el edificio a veces es como un animal, respira, se mueve. ajá, ¿son 2 metros? Sí, son más 2-3% que puede haber este cambio, ¿no? Pero en el área del departamento, no en el área de un ambiente específico. No, en el área del departamento. Total. Claro. Porque, tal vez la lavandería se redujo un poco porque justo la columna, son 25 pisos, pues la columna a veces puede variar un poco milímetros y eso es casi, o sea, a primera vista no lo vas a notar, Claro. ¿no? Pero al momento de medirlo sí. Y si sí pasa ese porcentaje, sí tienes todo el derecho para poder pelearla con la inmobiliaria. Ah, Oye, bueno. Tú me prometiste 70 metros cuadrados y tengo 65. ¿Qué Bueno, pasó? sí, o sea, ahí Claro, sí, yo- indiscutiblemente. Un poco para que nos puedan entender, lo que está diciendo William es que normalmente cuando tú compras un departamento 75 metros cuadrados en la minuta de compra y venta de bien futuro, o sea que todavía no es intangible todavía, Claro. aparece que hay un más o menos el 3% Porcentaje de error, sí. ¿no? de porcentaje de error. Es decir, Variabilidad le llaman, ¿verdad? claro. Ya. A nivel de arquitectura, ¿por qué podría pasar eso, William? Como estaba mencionando, ¿no? Los edificios se asientan y es por eso que a veces vemos grietas incluso que aparecen cuando te entregan el departamento. Y no necesariamente es por una falla estructural. Bueno, yo no soy especialista estructural, pero todo lo que es, por ejemplo, el tarojeo, el asentamiento del edificio, el edificio está húmedo cuando recién se entrega. Y con los meses, hasta incluso creo que pasando el año, llega a secarse por completo. Y entonces en todo ese inhala, exhala propio del edificio, empieza a ver se empieza a mover un toque. Claro. Pero son mínimos, ¿no? Ujú. Y es por eso que siempre hay este porcentaje, porque obviamente, ¿no? Si se mueve un 1%, ok, me vendiste 70 y me diste 70.2, no voy a fijar Claro. por eso. Ujú. Pero Está bien. yo lo que noto, Ajá. bueno, a nivel legal, ¿no? O sea, yo lo que noto es que, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo siempre pienso negativo para poder buscar la solución. Dale. Supongamos que es menos del 3%, o sea, más del 3%. O sea, me das más metro cuadrado. Claro, te doy menos. Menos. Ok. O sea, y estamos hablando de una retribución, porque en la minuta parece de que si yo me excedo, yo te Ajá. voy a pagar por el metro cuadrado. Claro, sí. Ya, pero ahora me puede hacer abogado del diablo sobre los compradores, ¿no? Otra vez. Supongamos que yo no quiero, pues,
que me devuelva mi plata. No, yo lo que quiero es el departamento que, porque estamos hablando después de, no sé, de 75 metros cuadrados, si es el 5%, estamos hablando ya más de, No, que sí, eso de 3 metros, 3 metros, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, entonces 3 metros prácticamente puede ser el espacio en un closet, Sí, por supuesto. ¿me entiendes? Y me están achicando mi departamento. O sea, ya simplemente firmando esa parte en donde yo te voy a devolver tu dinero, ya prácticamente es, ya no poder reclamar más. Sí, podría decirse que Claro. sí, porque yo estoy firmando, o sea, yo estoy aceptando que claro. si es que hay una reducción proporcional del área, Claro. mi compensación y la que acepto es el dinero. El dinero, claro. Sí. ¿Y cómo sería? Aunque yo, A ver, o sea, dame una... aunque está bien, o sea, a nivel civil yo te diría que sí, pero Claro. yo creo que o sea, estamos hablando de 5%, pero si, supón, tú me ofrecen 75 y me dan 60, yo Claro. creo que si yo voy a Indecopy, lo gano. Claro, Lo ganas yo también en la pienso lo primera mismo. nada más. O sea, puede ser que el contrato a nivel civil te diga muchísimas cosas, Claro. es importante, pero es que a nivel Indecopy es otra cosa. Otra Entonces, y lo ganan también. Claro. También, o sea, eso es algo que se tiene que tener en Ya, cuenta. digamos que ganas. ¿Qué es lo Porque que- también hay que tener en cuenta la proporcionalidad, que eso es algo demasiado Por importante, supuesto. la proporcionalidad, la razonabilidad, Claro, o sea, 100%. claro, estamos hablando de un 3%, ya, pero, o sea, reducir de 75 a 60, ya estamos Ya, hablando de... Ya estamos hablando, ya es... Claro, salen claro, dentro. claro. Claro, es un horror. Ya. Ya, y si Indecopy te da la razón, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, Claro, devuelves definitivamente el tendría que devolver dinero. su- Te dinero, devuelves el dinero, No, te te ponen devuelven multas, etcétera. Sí. Bueno, chicos, para terminar, el programa ha sido bastante fructífero. Hemos entrado un poco a todo lo que es la zona legal, que mucha gente no... para mí es muy complicado porque los abogados en particular Claro. meten unas frases que yo Sí, hasta el día de hoy no no, entiendo. sí. Pero igual. Yo quería decir algo. Dale. Algunas veces el abogado... Hay un tema comercial que yo siempre digo, ¿no? Señora, el abogado algunas veces malogra el tema. No. Ya, pero es importante, sí, ya a nivel de asesoramiento, ¿no? Inmobiliario, es que se aproximen a un abogado cuando tengan la minuta de compra y venta. 100%. Por favor, o sea, a mí me pasa todos los días, o sea, señora, ¿y ya vio el abogado? Sí, lo que pasa es que el abogado es mi amigo y tengo que darle espacio para que él pueda ver la minuta, pues me lo va a dar todavía cada 3 días, 4 días, no, o sea, tienen que contratar a un abogado, Claro. tienen que hacer una inversión para que el Por abogado le supuesto. pueda dar las alternativas y las posibilidades de poder afinar bien su contrato y no tengan problemas adelante. Claro, no estamos hablando de comprar un caramelo. Por supuesto. Estamos hablando de comprar inmuebles y es súper importante que se revisen, como ya hemos hablado, los antecedentes municipales, registrales, físicos del inmueble que vamos a comprar, ¿no? Hubo una pregunta hace un momento en vivo, que para la gente que no la ha visto, hay una pregunta, es que si hay una controversia en donde el cliente comprador quiere hacer una denuncia ya Indecopy, eso es ya límite, ¿no? Ajá. ¿Hasta cuánto tiempo tiene para poder hacer esa Ingresar la denuncia. Ingresar la denuncia. Se tienen 2 años desde que ocurre el hecho infractor para poder presentar la denuncia, de lo contrario prescribe. Nuestro derecho a accionar. Ah, mira. Ujú, sí. Y tendría que ya tener el departamento, ya quedarse con el departamento. O sea, ¿desde que firmo una minuta o desde que recibo el departamento? ¿A qué se refiere? Supongamos que ya lo recibió y que tiene no sé, Un metraje menor. un metraje menor. Y él quiere que le devuelvan su dinero al 100%. Claro. Si no lo registra en 2 años, Entonces sería Claro, desde el acta de entrega. definitivamente. Desde Claro. desde el acta de entrega donde uno evidencia que no tiene las características. Quizás, o sea, es que no necesariamente todos en el Quieren momento de hacer- la claro. entrega voy a medir si tiene Claro. todos los metros. Pero ya, yo Quizás traigo a a mi los- arquitecto en 2 meses y le envío una carta al inmobiliario y le digo, oye, ya me di cuenta por si acaso que Ya no sé. me has cumplido con el área. Correcto. Desde ese momento yo ya puse en conocimiento de De que hay mi una infracción contraparte de que hay potencial. una infracción, de que hay una infracción y que yo la conozco. Entonces, desde ahí, vamos los 2 años. Vale, perfecto. estamos Ok, claros. Decio. Bueno, gracias, ¿Tienes estimados, por acompañarnos. las Les algunas campañas? palabras finales a toda la gente que está a punto de comprar un inmueble. Bueno, como les comentábamos, es muy importante hacer todas las verificaciones y las revisiones que corresponden en registros públicos, en la municipalidad, etcétera. De hecho, hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan con esto.
Sin embargo, contar con un abogado que nos apoye a tener mucha más seguridad jurídica en este tipo de transacciones es sumamente importante. Les quiero agradecer a Will y a Máximo por esta invitación y espero estar por aquí en una oportunidad. Por supuesto, Por de supuesto, todas nos maneras. está encantado. Sí. Pero cuando tengamos ya el estudio mesa más grande, redonda. la mesa redonda, de todas maneras. Gracias, nos vemos. Nos vemos, Chao, chao. cuídense. Chao.